Bueno, muy buenos días a todos. Es un placer para mí estar con ustedes. Si no tengo el privilegio de conocerles, mi nombre es Robbie. Yo sirvo con el pastor aquí en Grace Church en español, en Greenville, Carolina del Sur. Y hoy vamos a seguir en nuestra serie de Hechos. Ahora, obviamente, es un poco diferente hoy porque si estás viendo esto, domingo 16 de enero por la mañana, es porque nosotros tuvimos que cancelar nuestros servicios debido a la tormenta de nieve que se vino anoche y que va a estar todo el día. Entonces, espero que estén seguros en sus casas, pero igual nosotros podemos seguir orando y conociendo y aprendiendo de la palabra. Entonces, vamos a seguir en nuestra serie de Hechos. Déjeme orar antes de entrar en el texto y podemos empezar. Señor, ponemos este tiempo en tus manos. Yo pido que tú nos ayudes a enfocar en el texto, que nos alejas de todas las distracciones que está alrededor de nosotros, y también, Señor, que reconozcamos que no se encuentra ningún poder en ningún hombre ni a través de la tecnología, sino también en realidad es por tu Espíritu que utiliza tu palabra, tu revelación para nosotros, y pedimos que tú nos ayudes hoy a entender y aprender y crecer. Es en tu nombre que oramos. Amén. Bueno, pueden ir en sus Biblias al capítulo 2 de Hechos. Capítulo 2 de Hechos. La semana pasada nosotros vimos todo lo que había pasado con Jesús. Habló a sus discípulos, dijo: hey, esperan aquí en Jerusalén y yo me voy a ir. Y se fue y ellos estaban esperando, y durante ese tiempo de espera ellos están haciendo lo que piensan, lo que les parece que deberían de ser al reponer un discípulo en el lugar de Judas. Pero ahora vamos a llegar al inicio y llegar a la promesa de hecho de lo que Jesús les hizo. Ahora, yo no sé si ustedes han estado en algún tiempo de espera. No sé si fue entre trabajos o estabas esperando con muchas ganas para algún evento que iba a pasar. Yo me acuerdo que toda mi vida yo estaba esperando graduarme de colegio, y por fin cuando pasó, las expectativas no eran tanto como yo esperaba, porque llegaba, me gradué, yo estaba feliz, y después, ¿ahora qué? Y muchas veces nosotros estamos en un tiempo de espera, pero tenemos expectativas irrealistas, no son realmente reales. Pero por otro lado, hay tiempos en la vida donde las expectativas superan a lo que nosotros estamos esperando. Yo ni sabía qué esperar cuando nacían mis hijos, pero y nada nos puede preparar para realmente el gozo y todo lo que viene cuando nacen nuestros hijos. Y yo me acuerdo de ese momento cuando yo pensaba, yo no esperaba eso y todo lo que significaba y el cambio en nuestras vidas. Y entonces a veces hay expectativas que son mejores aún de nuestras esperanzas. Y yo creo que eso es lo que vamos a ver aquí, porque tenemos los discípulos y todos los seguidores de Cristo. Cristo se fue, están ahí a la espera, no saben qué esperar, no saben, no tienen muchas expectativas, y vamos a ver que llega el Espíritu Santo y cambia todo. Es el inicio de un gran movimiento que nosotros vamos a llamar la iglesia. Entonces vamos a ver, es un pasaje bastante largo, voy a tratar de hacerlo todo, pero hay básicamente tres movimientos grandes a través del texto. Primero son los versículos 1 al 13, donde vemos que la promesa de Jesús se cumple y viene el Espíritu Santo, empodera al pueblo de Dios. Después vemos de los versículos 14 al 41, donde Pedro, empoderado ahora por el Espíritu Santo, él va a predicar desde las Escrituras a las personas que están alrededor, para que ellos puedan aceptar a Cristo como el Mesías y el Señor. Y al final vemos cómo eso impacta a la comunidad cristiana, el pueblo de Dios, y cómo eso cambia sus vidas para que ellos puedan vivir una nueva vida en comunidad, ya que al identificarse con Jesús, al arrepentirse, tienen que ahora formar una nueva comunidad. Entonces, y eso está en los versículos 42 al 47. Entonces vemos eso, viene el Espíritu Santo, vemos la predicación de Pedro, y después vemos la vida en comunidad. Y creo que nos enseña muchísimo sobre el inicio de la iglesia, pero también tiene muchas aplicaciones para nosotros hoy en día. Entonces empezamos con el versículo 1.
Dice así: el día de Pentecostés, todos los creyentes estaban reunidos en un mismo lugar. Entonces, primero nos está dando cuándo están reunidos. El día de Pentecostés era 50 días después de la Pascua. O sea, 50 días después de la muerte y la resurrección de Cristo. Entonces, por esos 50 días, por 40 días de esos, los seguidores de Cristo han estado experimentando a Cristo, lo han estado viendo vivo. Él se va y ahora 10 días después ellos todavía están esperando en Jerusalén la promesa del Espíritu Santo. Entonces todos están reunidos en el mismo lugar. En ese momento, de repente, dice, se oyó un ruido desde el cielo parecido al estruendo de un viento fuerte. Entonces lo primero, un viento fuerte y impetuoso que llenó la casa donde estaban sentados. Primer símbolo de la presencia de Dios, el viento fuerte. Luego algo parecido a unas llamas o lenguas de fuego aparecieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Y todos los presentes fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otros idiomas conforme al Espíritu Santo les daba esa capacidad. Entonces hay muchas cosas que están pasando aquí. Si es Pentecostés, ya hablamos que son 50 días después de la muerte y resurrección de Cristo, pero también era parte de los 3 festivales grandes en el calendario judío. Y eso significaba que muchos judíos de todo lado estaban en Jerusalén como parte de los festivales. Yo no sé si ustedes han visto alguna vez algunas de esas migraciones o celebraciones de otras religiones alrededor del mundo. Entonces tienes lo que se llama el Hajj de los musulmanes y todos van a una ciudad santa de ellos y van y se ve una multitud de personas ahí alrededor orando. O si vas a la India, hay estos festivales donde todos están ahí, muchos colores y están celebrando. Hay mucha gente en un lugar, todos juntos, y se ve la gran multitud. Entonces para los judíos estaban ahí durante Pentecostés, algunos quedando en tiendas por ahí o con sus familiares, pero dicen los eruditos que tal vez si había 100,000 personas como población en Jerusalén, en ese tiempo había casi 1,000,000 de personas. Entonces hay muchas personas por todos lados. Y aquí en el medio de eso están los seguidores de Jesús, los tal vez 120, un poco más ahí reunidos, y ellos están esperando. Y yo casi puedo sentir realmente esa inseguridad, la incertidumbre, la falta de certeza de todo lo que va a pasar, la incomodidad, y seguro ellos están sintiendo eso. Hace 10 días ya Jesús ascendió, nada ha pasado, ¿qué vamos a hacer? Ahora hay mucha gente y por fin de repente algo pasa. Están ahí reunidos y dice, de repente escuchan un viento fuerte que llena toda la casa. Aparece llamas de fuego, están viendo llamas de fuego y también ellos empiezan a hablar en otros idiomas o otras lenguas. Varias cosas aquí. Primero, el Espíritu siempre está asociado con ciertas imágenes a través del Antiguo Testamento y aquí Lucas está apuntando a 2 imágenes muy comunes: viento y fuego. Entonces, esos 2 símbolos siempre simbolizaban la presencia de Dios con el pueblo de Israel. Entonces, en Ezequiel, él habla de que esos huesos se van a revivir y viene un aliento como un viento. O cuando Moisés está en el desierto, él está frente a una zarza ardiente que simbolizaba la presencia de Dios. Entonces aquí, sean reales o no lo que está experimentando, Lucas quiere que nosotros sepamos, no, el Espíritu de Dios, la presencia de Dios viene sobre ese grupo de personas y es tangible. Lo miran y lo escuchan, hay viento y llamas, pero no solamente eso, también hablan en lenguas o diferentes idiomas. Ahora hay diferentes posiciones sobre eso, pero según el contexto de este pasaje vamos a ver que son idiomas humanas porque vemos de otras personas alrededor que van a reconocerlos y entender lo que están diciendo. Entonces hay algo milagroso que está pasando y esos discípulos, esos hombres y mujeres de Galilea que no saben cómo hablar en otros idiomas, están
escuchando un viento, presencia de Dios, viendo llamas de fuego, presencia de Dios, y hablando en lenguas que están testificando de Dios. Ahora, hasta este momento, a través de esa historia de la redención de la humanidad, de lo que Dios está haciendo en el mundo, Él se ha relacionado primeramente con ellos a través de su ley. Después viene Jesús y están en la presencia física del Hijo de Dios, pero Él se va y ahora se van a relacionar con Dios a través de su Espíritu Santo. De una manera íntima, personal, es una nueva etapa, es algo nuevo que está pasando. Y por eso esas señales se acompaña esa transición a algo nuevo, a un nuevo pacto que Dios está haciendo con su pueblo. Y vamos a ver eso a través del libro de Hechos, que cada vez que algo nuevo está pasando, una nueva región está siendo alcanzado con el testimonio de Jesucristo, va acompañado con señales y milagros. Pero no es algo normal, simplemente es algo que Dios hace en ese tiempo para que puede expandir su reino de esa manera. Sigo leyendo, versículo 5. En esa ocasión había judíos devotos de todas las naciones que vivían en Jerusalén. Cuando oyeron el fuerte ruido, todos llegaron corriendo y quedaron desconcertados. ¿Qué está pasando? Al escuchar sus propios idiomas hablados por los creyentes. Entonces, como mencioné, hay personas de todo lado, de toda parte, y muchos han esparcido por todo en ese tiempo los judíos habían ya esparcido por todo el imperio, hablan griego, hablan latín, hablan de todos los idiomas de donde viven, y de repente escuchan a esas personas de Galilea hablando en su idioma. Yo me acuerdo una vez, yo tuve el privilegio de viajar con un amigo a unas partes de África, en una parte que se llama Somalia. Y allá hay muy poca influencia del oeste. Y nosotros andamos ahí jugando jugando fútbol con los niños, algo así. Y de repente escuchamos un niño hablando inglés con nosotros. Fue algo tan fuera de lugar, algo que no entendemos. Y él vino y nos habló y le explicó por qué hablaba inglés y todo. Pero fue algo que nos desconcertaba en ese momento. ¿Cómo es que allá en el medio de la nada encontramos a alguien que está hablando nuestro propio idioma? Entonces eso es algo que ellos están experimentando. Es como si alguien aquí en Estados Unidos que ha crecido en Estados Unidos, un latino, que su primer idioma es inglés, digamos, pero igual es latino, va a visitar su familia que son, no sé, que hablan un dialecto allá en las montañas de Guatemala y de repente empieza a escuchar que todos allá hablan inglés. Es chocante, les hace pensar, es sorprendente y igual ellos quedan desconcertados. Pero esa es evidencia de que Dios está trabajando en lo que está pasando. Voy a seguir leyendo. Versículo 7. Estaban totalmente asombrados. ¿Cómo puede ser?, exclamaban. Todas esas personas son de Galilea y aún así las oímos hablar en nuestra lengua materna. Aquí estamos nosotros, partos, medos, elamitas, gente de Mesopotamia, Judea, Capadocia, Ponto y de la provincia de Asia, de Frigia, de Panfilia, Egipto y de las áreas de Libia alrededor de Cirene, visitantes de Roma, tantos judíos como convertidos al judaísmo, cretenses y árabes. Y todos oímos a esta gente hablar en nuestro propio idioma acerca de las cosas maravillosas que Dios ha hecho. Quedaron allí maravillados y perplejos. ¿Qué querrá decir esto? Y se preguntaban unos a otros. Entonces veamos ese mapa rápidamente para ver de dónde viene toda esa gente. Vienen de todo el imperio todo el imperio romano. Entonces Lucas menciona todos esos lugares y está diciendo personas de todos esos lados, de repente por el Espíritu venir sobre los discípulos, ahora van a ser expuestos al Evangelio. Y es interesante porque uno recuerda cuándo fue la última vez que Dios se involucró con la humanidad y causó esa expansión de idiomas. Génesis capítulo 11, la torre de Babel.
Y si uno ve y lee la lista de naciones mencionadas en Génesis 11 y lo pone sobre las naciones de aquí, es casi igual. Entonces vemos que aún en Génesis 11 vemos esa expansión de los seres humanos, de los diferentes idiomas, son como parte del juicio de Dios sobre ellos no obedecerle. Ahora Él va a traerlos todos juntos y los va a unir de nuevo bajo el evangelio, el mensaje. Ahí dice, versículo 11, dice, ¿están escuchando qué? Que están hablando de las cosas maravillosas que Dios ha hecho. Están testificando de lo que Dios ha hecho. Y eso es lo que los está uniendo. Entonces, de nuevo, la fe cristiana desde el principio como parte del plan ha sido multicultural y multilingüe y multiétnico. Todos, no importa de dónde venimos, no hay nadie mejor que otro. Y así la gente ve eso y están asombrados, la mayoría. Pero en versículo 13 dice, hay otros entre la multitud que se burlaban de ellos, diciendo, solo están borrachos, eso es todo. Entonces, en medio de todo lo que está pasando, ellos están viendo un acto de Dios y aún así rechazan lo que realmente están viendo. Algunas cosas rápidas antes de seguir con la siguiente sección. Pero cuando viene el Espíritu Santo sobre los creyentes, está implicando ahora hay una nueva forma de intimidad con Dios. Ya no el Espíritu Santo solo viene a algunas personas específicas, ahora es para todos y todos nosotros podemos experimentar esa intimidad con Dios. Dios nos da de sí mismo para venir y morar en nosotros. Y a veces nosotros no entendemos lo que eso realmente significa, pero nos debe de asombrar. ¿Cómo puede ser que Él va a venir y morar dentro de mí, esta carne que es tan débil, que solo existe por unos años y después desaparece, está lleno de pecado, que yo sigo persiguiendo mi carne? Y Él dice, no, yo soy el creador, pero yo te voy a dar mi espíritu y Él va a venir y va a empoderarte esa es la segunda cosa aquí que encontramos, para su misión, cumplir su misión y proclamar su evangelio. Lo importante de todo lo que estamos viendo aquí, lo que escucharon, lo que vieron, lo que hablaron, lo importante no es que ahora tienen poder, lo importante es que ahora ese poder del Espíritu los da el poder, los da la habilidad de poder explicar y hablar y testificar de lo que Dios ha hecho, de cumplir la misión que Dios nos ha hecho. Y en este caso son manifestaciones espirituales y no vamos a entrar en toda esa discusión hoy, pero todo lo que Dios nos da, los dones espirituales, la energía, los recursos, el dinero, lo que sea que nosotros tenemos porque Dios nos lo ha dado, es para cumplir su misión y testificar de sus obras. Nosotros no vamos a usar esas cosas que Dios nos da simplemente para nuestro beneficio, ni tratamos a otros con prepotencia, ni hacemos alarde de nuestra posición ni autoridad solo porque Dios nos ha dado la habilidad de poder hacer eso. No, esto se trata de lo que Dios está haciendo y eso requiere humildad de nuestra parte. Y yo digo eso porque a veces veo demasiadas veces cuando líderes cristianos, se llaman cristianos, no sé si realmente son, actúan igual o peor que la gente del mundo para manipular y abusar a otros dentro de la iglesia, diciendo, vea lo que Dios me ha dado, Dios me ha ungido, Dios me ha hecho así, Dios me ha dado esas habilidades, me ha dado esos dones, así que ustedes tienen que hacer lo que yo les digo. Y eso no es para eso. Cuando Dios nos da algo, recursos, casas, dinero, lo que sea, es para su misión, es para el beneficio de su reino y su comunidad, como vamos a ver al final del capítulo. El poder, todo lo que Dios nos da en su Espíritu Santo es para cumplir su misión. Pero aún así hay que reconocer que a veces hay personas que no aceptan ese mensaje, lo rechazan. El rechazo es parte de la experiencia de seguir a Cristo y testificar de Él. Entonces aquí, aún frente a esa evidencia del poder de Dios, hay personas que dicen, no, están borrachos.
es el vino. Y a veces, y yo puedo condenar a esas personas y decir, hey, qué malos ellos, pero a veces nosotros somos iguales. Dios hace cosas maravillosas en nuestras vidas, o aún, no hablando de esas cosas, aún al ver y mirar la creación y la reacción de nuestra cultura es decir, oh, no, todo fue por accidente, todo llegó aquí, pero no sabemos cómo, pero llegó de la nada. No tiene ningún sentido. Y Él ha hecho todo eso y por eso nosotros podemos ver a Dios y decir, wow, veo lo que está haciendo Dios. Y el rechazo del Dios y el Evangelio, eso lo vamos a ver constantemente a través de este libro de Hechos. Y para nosotros es importante anticipar que personas nos van a rechazar a nosotros y va a rechazar a nuestro mensaje. Y aún es más, yo diría, si todos están contentos con nosotros y lo que estamos diciendo, tal vez no estamos predicando el verdadero Evangelio. Porque la realidad del Evangelio es que es chocante cuando estamos diciendo, ustedes son pecadores, necesitan un Salvador. Nadie le gusta escuchar eso. Pero no todos lo rechazan y entonces todos están ahí reunidos y Pedro ve su oportunidad de poder predicar el Evangelio y de poder enaltecer y glorificar a Jesús en el momento. Y entonces ahora vamos a ver de los versículos 14 al 41 un resumen de una prédica que hizo, que cita 3 pasajes, Pedro, del Antiguo Testamento para demostrar que el Mesías es el descendiente de David y también es el Señor sobre todo. Entonces voy a leerlo, ustedes pueden ir y seguirme en sus Biblias, empezando con el versículo 14. Dice así: entonces Pedro dio un paso adelante junto con los otros 11 apóstoles y gritó a la multitud. Nota que él mismo que estaba tenía tanto miedo de ese joven esclava antes, ahora con el Espíritu Santo, él no es pasivo, sino él toma un paso adelante, va junto con los 11 y empieza a gritar a la multitud. Escuchen con atención todos ustedes, compatriotas judíos y residentes de Jerusalén. No se equivoquen, estas personas no están borrachos. Estas personas no están borrachas como algunos de ustedes suponen. Las 9 de la mañana es demasiado temprano para emborracharse. No, lo que ustedes ven es lo que el profeta Joel predijo hace mucho tiempo. Y empieza a leer empieza a recitar del profeta Joel. En los últimos días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda la gente, sus hijos e hijas profetizarán, sus jóvenes tendrán visiones y sus ancianos tendrán sueños. En esos días, y aquí está lo que él está diciendo que están experimentando, derramaré mi espíritu aún sobre mis siervos, hombres y mujeres por igual, y profetizarán. Eso está hablando de lo que está pasando en ese momento, pero después Joel está hablando también de la segunda venida de Cristo en los versículos 19 al 21. Y haré maravillas arriba en los cielos y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y nubes de humo. El sol se oscurecerá y la luna se pondrá roja como la sangre antes de que llegue el grande y glorioso día del Señor. Pero todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Entonces lo que Pedro está diciendo es: Dios está hablando ahora de lo que Joel profetizó ahora y está amarrado también con el día del futuro donde Dios va a juzgar a todos. Entonces él empieza esa predicación empujándoles a ver las escrituras. Viene el Espíritu en él y el Espíritu que hace lo empodera para poder explicar las escrituras. Sigo leyendo. Pueblo de Israel, escucha. Dios públicamente aprobó ¿a quién? Jesús de Nazaret, al hacer milagros poderosos, maravillas y señales por medio de él, como ustedes bien saben. Todos lo vieron. Pero Dios sabía lo que iba a pasar y su plan predeterminado, o sea, todo eso fue parte del plan, el sufrimiento fue parte del plan, la muerte de Jesús fue parte del plan, pero también la resurrección. Se llevó a cabo cuando Jesús fue traicionado. Con la ayuda de gentiles sin ley, ustedes lo clavaron en la cruz y lo mataron. Vea cómo él está señalando a los mismos que están ahí en la multitud. Los mismos que en esa multitud estaban en la multitud gritando a Jesús: crucifíquelo.
Ustedes lo clavaron en la cruz y lo mataron. Pero Dios lo liberó de los terrores de la muerte y lo volvió a la vida, pues la muerte no pudo retenerlo bajo su dominio. Entonces, habla claramente, Jesús fue aprobado por Dios, fue parte de su plan que tuvo que sufrir y morir, pero también fue parte del plan que Dios lo diera vida nueva. Eso es el Evangelio. Está diciendo, Dios nos ha demostrado el camino hacia la vida eterna y es hacia Cristo. Y de nuevo es a través de Cristo. Y de nuevo Él vuelve a las Escrituras. El rey David dijo lo siguiente acerca de Él. Veo que el Señor siempre está conmigo. No seré sacudido porque Él está aquí a mi lado. Con razón mi corazón está contento y mi lengua grita sus alabanzas. Mi cuerpo descansa en esperanza. Pues tú no dejarás mi alma entre los muertos, ni permitirás que tu santo se pudra en la tumba. Me has demostrado el camino de la vida y me llenarás con la alegría de tu presencia. Entonces, toma de lo que David está diciendo y dice, va a haber vida eterna. Versículo 29, él explica esto. Queridos hermanos, piensen en esto. Pueden estar seguros de que el patriarca David no se refería a sí mismo, porque él murió, fue enterrado y su tumba todavía está con nosotros. Pero él era un profeta y sabía que Dios había prometido mediante un juramento que uno de los propios descendientes de David se sentaría en su trono. Perdón. David estaba mirando hacia el futuro y hablaba de la resurrección del Mesías. Él decía que Dios no lo dejaría entre los muertos ni permitiría que su cuerpo se pudriera en la tumba. Entonces Pedro dice, Jesús se levantó, lo conecta con David, David lo había predijo, profetizaba y entonces si Jesús es la respuesta a la profecía, significa que Jesús es el Mesías. Versículo 32, Dios levantó a Jesús de los muertos y ahora de esto todos nosotros somos testigos. Él dice, nosotros, los discípulos, la gente con nosotros hemos visto a Jesús. Amarra el testimonio bíblico con el conocimiento de los judíos, porque ellos están ahí, junto con su propio testimonio para probar que Jesús está vivo y la muerte y la resurrección de Jesús prueba que ese es el plan de Dios. Versículo 33, ahora ya que se ha levantado, Él ha sido exaltado al lugar de más alto honor en el cielo, a la derecha de Dios. Y el Padre, según lo había prometido, le dio el Espíritu Santo para que lo derramara sobre nosotros, tal como ustedes lo ven y lo oyen hoy. Es lo que decían las profecías, es lo que pasó con la vida de Cristo. Ahora nosotros también recibimos lo que Él había prometido. Y él termina con un último pasaje de las Escrituras y dice, pues David nunca ascendió al cielo, sin embargo sí dijo, el Señor le dijo a mi Señor, siéntate en el lugar de honor a mi derecha, hasta que humille a tus enemigos y los ponga por debajo de tus pies. Él dice, Jesús fue descendiente de David, pero también es el Señor sobre todo. Así que solo Jesús está en esa posición. Versículo 36. Por lo tanto, que todos en Israel sepan sin lugar a dudas que a este Jesús, quien ustedes crucificaron, de nuevo lo apunta de ellos, Dios lo ha hecho tanto Señor, el Señor sobre todo, y como Mesías, el Mesías prometido. Ese es el punto. Jesús es el Cristo. Jesús es el Mesías esperado. Es el Señor, el que fue prometido. Ya no tienen que esperarlo, ya lo pueden ver. Y eso fue un escándalo para las personas. Los pone en una posición donde tienen que tomar la decisión, ¿lo creo o no lo creo? Y ese es el punto. Entonces, 37, las palabras de Pedro, y aquí está la frase, traspasaron el corazón de ellos, quienes le dijeron a él y a los demás apóstoles, hermanos, ¿qué deberíamos de hacer? Es interesante porque esa frase literalmente significa ser apuñalado con un cuchillo. Es una expresión de profunda ansiedad y arrepentimiento. Tienen que responder, sienten la necesidad de responder a lo que acaban de escuchar y ellos están listos para tomar acción. Entonces les pregunta a Pedro, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos, Pedro? Si eso es cierto. Y versículo 38, Pedro contesta y dice, cada uno de ustedes deben arrepentirse de sus pecados y volver a Dios. Es una acción
Arrepentirse y volver es lo mismo. Es que yo voy a dejar mis pecados y voy hacia Dios. Pecados por este lado, una vida que sigue a mí mismo y a mis quereres, mis deseos, mi reino. Y aquí está Dios de este lado. Entonces, en vez de estar persiguiendo aquí, yo vuelvo a Dios. Y ser bautizado en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados. Entonces recibirán el regalo del Espíritu Santo. Esta promesa es para ustedes, para sus hijos y para los que están lejos, es decir, para todos los que han sido llamados por el Señor nuestro Dios. ¿Qué hay que hacer? Arrepentirse, volver hacia Dios y bautizarse. Entonces hay un acto que dice, ya no más esto, ahora esto, y en esto me identifico con Dios. Ese es el acto de bautizarse. Eso de sumergir y hundir y empapar no es el acto de bautismo que nos salva, pero es la identificación con Cristo. Entonces no es el agua mismo, sino ahora estamos hablando de entregar tu vida a Cristo, que es la base para el perdón de pecados. Está diciendo, deja eso, ahora están aquí con Dios y eso se identifica con ellos. Eso significa un cambio completo de sus valores, sus deseos centrales, sus convicciones, la dirección hacia donde vamos. Significa un reconocimiento que la vida que yo me he tomado ahora ya no se va a orientar alrededor de mis deseos, sino alrededor del reino de Dios. Se trata de que yo vivo para el reino de Dios y no para mi propio consumismo y consumo. Versículo 40. Entonces Pedro siguió predicando por largo rato y les rogaba con insistencia a todos sus oyentes: sálvanse de esta generación perversa. Los que creyeron lo que Pedro dijo fueron bautizados y sumados a la iglesia en ese mismo día como 3,000 en total. Entonces yo no sé cuántas personas estaban ahí, pero 3,000 de ellos dijeron: vamos a dejar, vamos a arrepentirnos, vamos a volver a Dios y vamos a identificarnos con Cristo. Y noten la insistencia, la urgencia que Pedro tiene. Así que para resumir esta sección, yo voy a decir esto: la predicación cristocéntrica basada en las Escrituras es lo que el Espíritu Santo utiliza para cambiar vidas. La predicación cristocéntrica basada en las Escrituras es lo que el Espíritu Santo utiliza para cambiar vidas. Otra manera de decirlo así: la predicación cristocéntrica empoderada por el Espíritu Santo y basada en las Escrituras es lo que lleva a tener vidas cambiadas, porque lo que hace es nos reorienta ya no alrededor de nosotros, sino alrededor de Cristo. Cambia nuestra cosmovisión, cambia la manera que nosotros estamos viendo al mundo. Entonces, aquí al inicio de la iglesia primitiva, el Espíritu está trabajando y empoderado por el Espíritu. ¿Y qué es lo que hace Pedro? Él vuelve a las Escrituras. Y en las Escrituras se encuentra que el centro de todo eso apunta hacia la gracia, el amor que se encuentra en Cristo Jesús, el Mesías esperado. Entonces déjenme decirles esto: la fe cristiana se trata de Cristo. No se trata de solamente tu bienestar, o tu prosperidad, o tu comodidad, o tu bendición. No se trata de ti, se trata de Cristo y la obra que Él logró en la cruz para que tú y yo podemos aún experimentar una relación cercana con Dios. Que Él nos da vida eterna y nos regala su Espíritu Santo para que nosotros podamos también compartir esa verdad con otras personas. Entonces es una predicación cristocéntrico porque vemos que Él habla de la encarnación y el ministerio de Jesús, su muerte, su resurrección, su exaltación. Y eso es nuestro mensaje también. Eso tiene que ser centrado en Cristo. Visto quién es Jesús y lo que Él ha hecho, de eso se trata nuestra salvación, de eso depende nuestra salvación. Y nuestra recepción y respuesta, cómo respondemos a la salvación, eso implica admitir nuestra necesidad de Él a través del arrepentimiento y aceptar a Jesús como Salvador, como Señor. Y así también nos identificamos con Él a través
de un acto físico visible como el bautismo. Entonces la pregunta para ustedes, ¿cuál es tu respuesta a esa predicación? ¿Reconocen a Cristo? ¿Pueden arrepentirse? ¿Pueden identificarse con Cristo? Él es el único que puede salvar, y al final eso es para cambiar vidas. Y eso lo vemos en los últimos versículos 42 al 47, donde vemos una vida cambiada dentro de ese grupo de personas. Dice así: todos los creyentes se dedicaban, ese es su compromiso, a 1, las enseñanzas de los apóstoles; a 2, la comunión fraternal; a 3, participar juntos en las comidas, entre ellos la cena del Señor. Estaban juntos adorando. Y 4, la oración. Y después nos da un poco de explicación de cómo eso se veía. Un profundo temor reverente vino sobre todos ellos, y los apóstoles realizaban muchos señales milagrosas y maravillas. No todos estaban haciendo los milagros, pero los apóstoles sí. Todos los creyentes se reunían en un mismo lugar y compartían todo lo que tenían. Vendían sus propiedades y posesiones y compartían el dinero con aquellos en necesidad. Adoraban juntos en el templo. ¿Cuándo? Cada día. Entonces nosotros adoramos semanalmente, ellos cada día. Se reunían en casas para la cena del Señor y compartían sus comidas con gran gozo y generosidad. Ustedes saben que yo estoy orando que nosotros seamos una comunidad de oración y de generosidad. Todo el tiempo alabando a Dios, disfrutando de la buena voluntad de toda la gente. La gente ve a ellos como personas que aportan a la sociedad, no que chupan la sociedad, como un grupo bueno. Y cada día el Señor agregaba a esa comunidad cristiana a los que iban siendo salvos. Ellos no están forzando el crecimiento, eso es el Señor haciéndolos crecer. Entonces vemos varias evidencias aquí de vidas cambiadas. Ellos han sido cambiados, y ahora que lo que hacen es formar una nueva comunidad. Ellos están experimentando el poder visible de Dios, y lo que eso los mueve a hacer es aportar y ayudar a otros. Están dando sus vidas para el bien de otros, están sacrificando de sí mismos para el bien de otros, están vendiendo sus posesiones para apoyar a otros. Y no es porque ahí está Pedro y los apóstoles diciendo ustedes tienen que hacer eso y tienen que dar, y no, eso es algo que sale de sus corazones. Están siendo movidos, tienen una nueva disposición de reconocer que nuestras vidas completas, incluyendo lo que tenemos en el bolsillo, lo que tenemos como propiedades, eso ahora es también para lo que Dios está haciendo. Es totalmente voluntario. Aquí no vemos a nadie diciéndoles que tienen que hacer eso. No es una participación forzada. Es lo que ellos quieren hacer. No es un comunismo lo que vemos en esos países fracasados. No, es porque ellos quieren. Es lo que Dios está haciendo en ellos. Y ellos van y adoran, comparten generosidad. Menciona 4 aspectos, elementos fundamentales a esta comunidad de la instrucción de los apóstoles. Esas son las enseñanzas de las Escrituras. La comunión fraternal viene de la palabra koinonía, o sea, no es simplemente, nos vamos a juntar y hablar de fútbol. No, es que nosotros somos interdependientes unos en los otros, que nosotros podemos retar a otros y amar a otros y amarnos unos a otros. Y si yo necesito algo, puedo hablar con alguien y alguien me habla conmigo. Después están practicando el partimiento del pan, que están en la cena del Señor adorando. Esos son tiempos de reflexión y una ocasión para expresar gracias a Jesús por lo que ha hecho, y verlo como el Jesús verdaderamente quien Dios de su vida y ahora es resucitado, y lo pueden adorar. Y por último, oración. Juntos en oración como grupo.
Y muchos me imagino que mantenía ese mismo patrón judío de orar 3 veces al día, irse al templo, y ellos iban al templo y oraban. Esa es la vida en comunidad. Y yo creo que lo que es importante para nosotros reconocer es esto. Según las Escrituras, toda la vida cristiana, incluyendo el crecimiento espiritual, tiene que realizarse en comunidad. Nosotros decimos, nuestra fe es personal, sí, es entre Dios y nosotros, pero no es privada. Tenemos que vivirlo juntos con otras personas. No hay tal cosa como cristiano llanero solitario. No hay tal cosa como un agente 007. No, tenemos que funcionar juntos y vivir juntos, porque ahora estamos identificando con Cristo y ya no somos y formamos parte del mundo. Ahora somos parte de lo que Él está haciendo. El cuerpo de Cristo está incompleto sin nosotros, y nosotros estamos incompletos sin el cuerpo de Cristo. La vida en comunidad no es una opción para un cristiano, es un aspecto básico del cristianismo, y lo dije la semana pasada. Cuando tú escuchas personas que dicen, no, yo creo en Cristo, pero no necesito la iglesia, solo demuestra su madurez y falta de entendimiento de ese principio. Y esto es contracultural hoy en día, porque ahorita mismo estamos viendo una paradoja en nuestra cultura, donde queremos aislarnos más y más y vivir en nuestros mundos digitales del metaverse y inteligencia artificial y todo lo que está pasando. Pero a la vez estamos buscando estar con otras personas, porque vemos las cantidades y los índices de ansiedad y depresión y ataques de pánico son más altos que nunca, y sigue ese anhelo profundo para relación y comunidad, y no sabemos cómo alcanzarlo, y lo construimos alrededor de tal vez hobbies o intereses, pero al final no es la iglesia, porque en la iglesia nos une el Espíritu, nos da verdadera comunidad y comunión. ¿Es perfecto? Obviamente no, porque ninguno de nosotros somos perfectos, pero es necesario porque nosotros nos identificamos con Cristo. Entonces, lo que vemos aquí, creo que es importante reconocer. Muchos de nosotros venimos a la iglesia para consumir. Yo voy a la iglesia para que me da algún beneficio. Y algunos son beneficios más superficiales, a otros beneficios que tal vez son aún emocionales o espirituales. Y algunas de esas cosas son buenas y algunas de esas cosas no son correctas. Pero lo que nosotros necesitamos hacer es mirar hacia esas personas y ver lo que están haciendo, y ver que ellos no vienen y son parte de la iglesia para ver lo que pueden consumir. Son parte de la iglesia y miran y intentan ver cómo pueden dar sus vidas en servicio a otros. La iglesia es para venir y dar y sacrificar y interrumpir los deseos de uno para el bien del reino de Dios. Queremos poner el reino de Dios sobre el consumo de nosotros, sobre los deseos egoístas de nosotros. Y eso no es simplemente poner alrededor de nosotros personas que solamente nos afirman, sino son personas que alrededor de nosotros nos retan en nuestra vida espiritual. Entonces yo les reto a ustedes, primero, si han puesto su fe en Cristo, si no han puesto su fe en Cristo, arrepiéntense, vuelvan a Dios, identifíquense con Cristo. Si has puesto su fe en Cristo, entonces ustedes tienen que estar viendo cómo podemos nosotros realmente ser parte de una comunidad donde nosotros estamos dando de nosotros mismos, sacrificando de nosotros mismos para el bien del reino y cumplir la misión y lograr lo que Cristo nos ha dado. El Espíritu les fue dado para eso. Eso es nuestro reto, y creo que es algo que nosotros deberíamos estar pensando durante esta semana. Que Dios nos ayude a ver, que Dios nos convence de nuestros pecados, nuestro pecado en cuanto a ser completamente enfocados en nosotros en vez de lo que Él nos ha mandado hacer. Tenemos que estar dispuestos a entrar en lo difícil del mundo. Lo difícil de la vida sí significa que vamos a poder expandir el reino de Dios. Por eso nos dio su Espíritu. Déjeme orar. Te damos gracias, Señor, por pasajes como este que nos reta,
que podemos ver cómo tú iniciaste tu iglesia y para qué iniciaste tu iglesia. Y creo que hemos fallado muchísimo en el propósito de qué es lo que es nuestra comunidad. Entonces, gracias por reorientarnos, gracias por traernos de vuelta a lo que realmente significa. Y yo pido, Señor, para los que forman parte de Grace Church en español, que nosotros podemos ser una comunidad así como leímos hoy, empoderado por el Espíritu, enfocado en lo que dice las Escrituras y impulsados a sacrificar nuestras vidas para el reino de Dios. Te necesitamos, Señor, en esto. Es en tu nombre que oramos. Amén.